Amarte a ti mismo es importantísimo. Yo diría que a día de hoy es imprescindible. Las personas que se aman a sí mismos viven felices y se expanden. Y quien no se ama a sí mismo es muy difícil que pueda tener buenas relaciones, incluso buen trabajo, incluso buen estado de salud emocional. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción porque te voy a hablar de 7 claves que se hablan muy poco para amarte a ti mismo. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Sabes que estamos todos los días en mi YouTube a las 8 de la tarde, hora española, de lunes a domingo. Unos días estamos con el podcast, otros días estamos con una videoclase de 8, 10, 12 minutos y los domingos nos reunimos para practicar. Recuerda que estas clases, tanto los vídeos como los podcasts, son complementarios de la formación de Reiki en tu vida. Si ya estás en la formación, tómate esto como un complemento, pero es súper importante que veas todos los vídeos del área de miembros, del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3 si estás, y que hagas las prácticas de allí y esto te lo tomes como un complemento. Y si todavía no estás en la formación, te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender Reiki desde cualquier parte del mundo y al mismo tiempo conseguir la saga Domina tu energía. Recuerda que las dos cosas unimos la formación del Reiki tradicional más la saga Domina tu energía, paz interior, sanación energética y progreso. Bueno, vamos a un tema súper importante porque me doy cuenta que es una de las cosas que más hacen falta en el mundo, seres humanos que nos amemos al máximo. Y aquí todos tenemos que verlo con humildad, porque todos tenemos margen para todavía amarnos más. Yo te puedo decir que yo me amo mucho más de lo que me amaba hace 15 años, pero todavía tengo margen de amarme más. Porque ya decía también Gautama Siddhartha al Buda, cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Es decir, siempre tenemos cosas que mejorar, siempre tenemos un ideal que seguir cumpliendo. Y aquí tú sabes que cuando te digo de amarte a ti mismo, no te estoy hablando de narcisismo, no te estoy hablando de egocentrismo. Porque eso sería precisamente, normalmente la gente que se esconde detrás de una personalidad narcisista o muy egocéntrica, que puede parecer que se aman mucho o están muy seguros, es todo lo contrario, es un disfraz consciente o subconsciente de esa falta de amor que tienen por ellos mismos. Porque el que tiene amor por sí mismo no tiene por qué situarse por encima de nadie. El que tiene amor por sí mismo no es menos que nadie, pero tampoco es más que nadie. Sabe que todos los seres humanos tenemos la semilla divina y todos los seres humanos tenemos un gran potencial. Por lo tanto, uno para amarse a sí mismo no es necesario desmerecer a otros, porque si uno necesita desmerecer a otros para amarse a sí mismo, quiere decir que no se ama, ¿vale? Simplemente está utilizando algo, como te digo, de manera consciente o de manera subconsciente, pero que es una señal clara de la falta de amor que tiene. Así que somos aprendices del amor y como aprendices del amor y de amarnos más a nosotros mismos te voy a hablar de 7 cosas de las que tampoco se habla mucho. Yo no te he hablado mucho de esto, se suele hablar más de cosas para aumentarte tu autoestima o cómo puedes hacer para sentirte mejor, para elevar tu vibración, para elevar tus emociones y eso te va a ayudar a amarte más. Pero hoy hoy me voy a enfocar en 7 aspectos de ti mismo que tú tienes, yo tengo y cualquier ser humano tiene y que tenemos que abrazarlos y que es súper importante que abracemos estos 7 aspectos para que nos amemos a nosotros mismos. Nos vamos a amar a nosotros mismos viendo nuestra luz, pero también abrazando nuestras sombras. Jung, uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, te decía, no te vas a iluminar viendo luces de colores, te vas a iluminar abrazando y trascendiendo tus propias sombras. Pues aquí nos vamos a enfocar en esas 7 cosas que a veces queremos esconderlas, como el que está limpiando
y no quiere limpiar y va echando el polvo hacia un lado y lo quiere esconder, en lugar de limpiarlo, vamos a ver esas 7 cosas que uno tiene que abrazar de sí mismo. Y si abrazas estas 7 cosas de ti mismo, con que hagas 2 o 3 que no lo estés haciendo lo suficientemente bien de abrazarlas, te puedo asegurar que el amor por ti va a aumentar. Muchísimo. ¿Vale? Así que venga, vamos a cada una de las 7. 1. Abraza tu cambio. ¿A qué me refiero con abraza tu cambio? A que si quieres transformarte, van a haber cambios en tu vida y van a haber movimientos. Tenemos que abrazar esos movimientos. Si quieres transformación en tu vida, vas a cambiar tu sistema de creencias. Antes pensabas una cosa y ahora vas a pensar otra. Y muchas veces no queremos reconocer que antes pensábamos una cosa, con cierta gente no queremos reconocer que antes pensábamos una cosa y ahora pensamos otra. ¿Por qué? Porque parece que nos estamos fallando a nosotros mismos. Todo lo contrario, una persona que piensa diferente está evolucionando. Lógicamente no estamos hablando de pensar diferente cada día, porque entonces quiere decir que estás totalmente perdido. Estamos hablando de que tú hace 3 o 4 o 5 años podías pensar algo de una cosa y ahora piensas otra cosa totalmente diferente. Entonces tenemos que abrazar el cambio en todas las magnitudes que te estoy diciendo, tanto los cambios que pueden haber físicos en mi vida por la transformación, como los cambios que a veces pueden haber emocionales, como los cambios de mi entorno, como los cambios de situaciones laborales, como los cambios de relaciones, como los cambios de creencias, de pensamientos. Tenemos que abrazarlo. Abraza tus cambios. Si tú abrazas tus cambios, cada vez te vas a amar más y más y más. ¿Vale? 1. Abraza tus cambios. 2. Abraza tus imperfecciones. Esto es súper importante. Insisto mucho, y esto tiene que quedar grabado a fuego. Como ser espiritual eres perfecto. Como ser espiritual estás conectado con la divinidad, estás conectado con la fuente universal y ahí es todo perfección, ¿sí? Como ser espiritual. Ahora bien, no eres un ser espiritual también, eres un ser humano. Y como ser humano eres imperfecto. Voilà, sí, somos imperfectos los seres humanos. Entonces, si estamos intentando esconder nuestras imperfecciones, es una señal clara de que no hay ningún tipo de amor con nosotros mismos. En cambio, si hacemos lo contrario, no hace falta que vayas con un altavoz voceando tus imperfecciones por ahí. Eso tampoco hace falta, porque hay gente que casi que lo va voceando. No hace falta que vayas voceando tus imperfecciones, pero no hace falta que las escondas tampoco. Y yo siempre te digo, en uno de mis volúmenes de la saga Domina tu energía, te hablo una de las enseñanzas, creo que es en Creadores de Prosperidad, te digo: supérate, utiliza tus imperfecciones para superarte. No te quedes ahí. Si tú tienes una imperfección, la que tú creas en tu vida, de lo que sea, ¿cómo puedo hacer para convertirme en mejor persona gracias a esto? ¿Cómo puedo hacer para crecer más y más gracias a esto? Si tienes la capacidad de, primero, abrazar tus imperfecciones y, segundo, ver qué puedes hacer para crecer gracias a ellas, te vas a encontrar con un camino de crecimiento y de expansión grandísimo. Abraza tus miedos. La tercera, abraza tus miedos. Sí, los seres humanos tenemos miedo. Tenemos una cosa que se llama amígdala, que está en el cerebro, y la amígdala nos alerta del peligro. Por lo tanto, está unido, es innato en el ser humano el miedo, porque forma parte de nuestro mecanismo de supervivencia. Ahora bien, es cierto que ese mecanismo de supervivencia que se tendría que activar únicamente en situaciones de estrés máximo y segregar el cortisol para una huir o otra luchar, que era lo que nos pasaba, la amígdala tenía esa función. Cuando nosotros estábamos en la prehistoria y estábamos en una cueva y salíamos de la cueva y salíamos a cazar o cualquier cosa, la amígdala lo que hacía era avisar de un peligro inminente,
se segrega cortisol de las glándulas suprarrenales y ese cortisol te hace reaccionar de una manera, te da estrés, con lo cual o bien sales corriendo o bien si crees que puedes luchar y ganar, luchas. Ahora bien, ese mecanismo de supervivencia en la vida en la que vivimos se activa muchas más veces de la cuenta sin que haya un peligro inminente. Bueno, pues eso es una realidad. ¿Lo tenemos que negar? No. ¿Cómo puedo hacer para borrar el miedo, Javier? No lo sé, yo no he borrado todos mis miedos. El día que yo haya borrado todos mis miedos, entonces quizás te enseñaré a cómo borrar todos tus miedos. Pero creo que no hay seres humanos que hayan borrado todos sus miedos. Y si los hay, felicidades. ¿Vale? Entonces yo lo que te puedo hacer es enseñar a abrazar tus miedos y a crecer a pesar de tus miedos, a actuar a pesar de tus miedos. Esto es súper importante. Primero lo abrazo, vale, tengo miedo. ¿Ese miedo qué quiere decir? Ese miedo que tienes que hacer este análisis que te estoy diciendo ahora. ¿Este miedo es un peligro inminente para mí? ¿Peligra mi vida o peligra la vida de mis seres queridos si yo hago esto? No, no peligra. Pues venga, lo voy a hacer. Aún así, aunque lo estoy racionalizando, puede ser que en mi cuerpo físico y emocional sienta todavía miedo, pero actúo a pesar del miedo. Esa es la manera de crecer. La manera de crecer no es negando los miedos, pero la manera de crecer tampoco es diciendo tengo este miedo y no actuar. O sea, hay que abrazar el miedo para posteriormente actuar a pesar del miedo. Yo te cuento algunas veces, también en alguno de mis volúmenes, o en algún vídeo o podcast también te he contado, cuando yo empecé a trabajar yo era una persona súper tímida, hasta que empecé a trabajar era súper tímido, y a día de hoy no soy una persona extremadamente extrovertida, soy más bien introvertido. Pero tenía una timidez muy fuerte que yo decía, wow, esto me va a limitar. Entonces, mi primer trabajo, yo había estudiado electrónica, 5 años de electrónica, mis padres esperaban, siempre esperan unas cosas los padres, ¿verdad? Luego se encuentran con otras, esperaban que yo empezara un trabajo de electrónica, pero no, yo me puse en un trabajo a vender puerta por las casas. Bueno, ¿por qué lo hice eso? Porque me llamó la atención y por una parte consciente, pero por otra parte subconsciente, yo sabía que me iba a ir muy bien para esa timidez. Entonces, yo los primeros días fui con un compañero para ver cómo lo hacía, cómo iba por las casas, y cuando me soltaron al ruedo, cuando me soltaron la primera vez, te puedo asegurar que la primera puerta que llamé me estaban temblando las piernas, literal, ¿eh? No es una manera de hablar, me estaban temblando las piernas, literalmente. Yo pensando, ojalá no abran la puerta, ojalá no abran la puerta, no la abrieron. A la segunda, ojalá no la abran, no la abrieron, a la tercera la abrieron, ¿vale? ¿Qué pasó? Que después de llamar a 500 puertas ya las piernas no me temblaban, bueno, 500 no, ni a la 40 ni a las 50, ¿no? Entonces, con esto que te quiero decir, que yo estaba ahí con las piernas temblando, pero actuando a pesar del miedo. Aquí no es mal valiente el que no le tiemblan las piernas. El mal valiente es el que le tiemblan y actúa. Aquí no es mal valiente el que no tiene miedo, sino el que tiene coraje de actuar. Ese es el verdadero coraje. El coraje no es estar a cero de miedo, sino el coraje es actuar a pesar del miedo. Así que 2, abraza tus miedos, pero actúa a pesar del miedo. 3, abraza tus heridas. Sí, que levante la mano quien no tenga ninguna herida en la vida. ¿Hay alguien que no tenga ninguna herida en la vida? Los seres humanos tenemos heridas porque la vida es un camino, y en el camino, es un camino relativamente largo, al mismo tiempo si lo miramos desde un punto de vista macrocósmico muy corto, pero si lo miramos desde un punto de vista más físico, es un camino largo de 70, 80, 90, 100, 60, los años que nos toque vivir. Entonces ahí tenemos heridas de la infancia, también en la adolescencia tenemos heridas. La única diferencia es que normalmente cuando uno es adulto, que también tenemos heridas de adulto, porque estamos viviendo. Tenemos que bendecir las heridas. Si tienes heridas es porque estás viviendo. El día que no estés vivo ya se acabaron, ya no te vas a herir.
Si te estás hiriendo y te sigues hiriendo es porque estás vivo. Entonces, lo que pasa que sí que es cierto que las heridas de la infancia normalmente marcan más porque somos mucho más sensibles, pero también hay heridas en la adolescencia, también hay heridas en la juventud y también hay heridas en la edad adulta. En todas las edades hay heridas. Sabiendo que tenemos heridas, vamos a abrazar esas heridas. Y una vez más, vamos a utilizar las heridas para crecer, no para limitarnos. No me sirve de nada decir, sí, es que a mí me dañaron mucho cuando... O sea, aquí hay diferentes fases. La primera fase es decir, me dañaron mucho cuando era pequeño, fíjate porque me maltrataron, fíjate porque me abusaron, y tengo una herida muy fuerte. Y el primer estadio sería tener mucho rencor, ¿vale? Hay gente que ya ese rencor lo ha superado, pero aún así no utilizan esas heridas para crecer como personas. Y uno tiene que utilizar esa herida para hacerte mejor persona, para ser más compasivo, para trabajarte más interiormente, con más razón. Si tienes heridas te tienes que trabajar más. Eso es utilizar tus heridas para crecer, ¿vale? Vamos al cuarto. Cuarta cosa que tienes que abrazar. Estamos en cosas que si las abrazas vas a quererte y amarte más sí o sí. Abraza tu ego. Es muy habitual escuchar en la espiritualidad que si el ego es el enemigo, que si el ego parece como si el ego tuviéramos que ponerlo en la hoguera y quemarlo. El ego es nuestra identificación con nuestra personalidad que la necesitamos en el mundo físico. O sea, el ego en el mundo físico es necesario. El tema es que te confundas y pienses que solamente eres tu ego. No, eres tu cuerpo físico, tu mente, tu rol que juegas en la sociedad, pero también eres un ser espiritual. Y aquí, lógicamente, con ego no estamos hablando de egocentrismo, sino estamos hablando de esa identificación con nuestros pensamientos, esa identificación con el rol que tenemos en la sociedad. Eso es el ego, no tanto el egocentrismo. El egocentrismo sería una derivación del ego, ¿vale? Pero muchas veces cuando yo digo, a ver, imagínate, si te digo, es bueno que hagas cosas que a veces nos pasan en Reiki en tu vida. Te pongo ejemplos. Es bueno que te aprendas los 5 principios de Reiki en japonés, ¿vale? Dentro de la formación te digo los 5 principios en japonés y te recomiendo que te los aprendas, que tampoco hace falta tener una mente de ingeniero industrial para aprendérselos, ¿eh? A veces se dedica un poquito de tiempo porque son en japonés, pero que se aprenden relativamente rápido, mucho más de la que la gente se piensa. Lo que pasa es que uno se limita ya antes de empezar o lo intenta 2 veces y luego ya dice que es muy difícil. Pero con los 5 principios de Reiki en japonés, si yo por ejemplo te digo que es recomendable hacer los 5 principios de Reiki en japonés, tú aún así me preguntas, pero ¿y si no los aprendo? Y yo te digo, bueno, haz lo que tú quieras. Si quieres limitarte y quieres quedarte en la superficie de todo, perfecto, no te los aprendas. Pero si no quieres limitarte y quieres profundizar, pues apréndetelos. Ahí pueden haber 2 tipos de reacciones. Una reacción de vale, lo entiendo y lo voy a hacer, y otra reacción que diga interiormente, a mí no se me dice normalmente por respeto y me parece muy bien, pero que interiormente una persona piense, pues mira, ¿y por qué me los tengo que aprender en japonés? Pues no será lo mismo que me los aprenda en español, pues y tal, y no sé qué, y son muy difíciles, ¿sí? ¿Eso qué es? Ese es el ego, es tu parloteo mental saboteándote. Bueno, pues en el momento que nos damos cuenta de eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero darnos cuenta, porque si no nos damos cuenta es difícil. Pero una vez nos damos cuenta, lo abrazamos, decimos, vale, es mi ego, es mi mente errónea, también le podemos llamar, que me está dando una serie de argumentos para limitarme. Bueno, pues en el momento que tú te das cuenta, lo abrazas, no lo castigas y te superas. Venga, vamos a la siguiente. Abraza tus errores. Importantísimo. Los seres humanos cometemos errores. Cuantas más cosas hagas en la vida, más errores cometerás. Cuanto más pruebes, más errores cometerás. Cuanto más valientes, más errores cometerás. Cuanto más lejos quieras llegar en lo que sea, más errores cometerás. Entonces, los seres humanos nos equivocamos, tenemos errores. Algunas veces, por ejemplo, yo digo alguna cosa aquí en el podcast o en el vídeo, os digo una cosa
en relación a la saga o en relación a la formación y luego a lo mejor puntualmente me equivoco y vais allí y resulta que la explicación es otra o no están las dos cosas al mismo tiempo. Es que Javier nos ha dicho que estaba la saga y la formación. Bueno, pues mira, en el enlace que te hemos dado ahora no está. Bueno, Javier habla muchas horas a la semana, entonces si habla muchas horas a la semana tiene posibilidades de equivocarse una o varias veces, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que ver como natural, porque si alguien a mí jamás me va a molestar, porque eso ya lo tengo muy trascendido, que alguien me diga, es que comentaste esto y ahora veo esto. Bueno, pues primero porque las cosas pueden cambiar de un día a otro y segundo porque yo hablo mucho y algunas veces me puedo equivocar, claro que sí. El que no se va a equivocar es el que no hable, ¿eh? El que no se va a equivocar nunca es el que no haga ningún podcast en su vida. El que no se va a equivocar nunca es el que no grabe ningún vídeo. Pero el que esté grabando un contenido cada día y hablando unas cuantas horas a la semana, pues se va a equivocar. Bueno, pues esto es aplicable a todo. Aplícatelo a cosas de tu vida. Si quieres avanzar, tienes que hacer muchas cosas y te vas a equivocar, acéptalo, te vas a equivocar, pero tienes que abrazarlo. De la misma manera que un error mío, ahora te estoy presentando un error mío o errores que puedo tener a veces y te lo estoy presentando de una manera totalmente normal y en la que lo abrazo porque es algo normal, hazlo tú también con tus cosas, no te limites, no dejes de hacer cosas por miedo al error. Te vas a equivocar sí o sí. ¿Vale? Así que abraza tus errores. Vamos a la séptima. Abraza tus inconsistencias. Esto también es importante. Mira, ¿a qué me refiero con inconsistencias? Que te voy a poner un ejemplo también mío de cuando yo empecé. Yo recuerdo cuando empecé con el Reiki, uno de los 5 principios de Reiki es solo por hoy no te enojes. Yo era muy enfadadizo, muy enfadadizo. Y recuerdo que cuando ya llevaba creo que unos cuantos meses practicando Reiki, todavía me enfadaba, menos, pero todavía me enfadaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que a lo mejor alguna vez me enfadaba con alguien de mi familia o con algún amigo, y como alguna vez les había hablado de los 5 principios de Reiki, cuando me enfadaba lo utilizaban como un arma arrojadiza, ¿sí? Bueno, pero tú encima que haces Reiki y tal, no te tendrías que enfadar, no sé qué, y no me lo decían desde el buen rollo de intentar corregirte o recordarte algo, no, me lo mandaban como un arma arrojadiza de mucho Reiki haces tú, pero te sigues enfadando. Bueno, pues ¿qué pasa? Que yo al principio me molestaba eso, me molestaba porque decía, es una inconsistencia, yo estoy trabajándome con Reiki y me sigo enfadando. Pero luego ya empecé a ser un poco más hábil y a despertar un poquito más y cuando pasaron 3 o 4 meses, todavía me enfadaba algunas veces, pero me empezaba a analizar conmigo mismo. Me decía, Javier, yo me estoy enfadando menos que hace 7 o 8 meses, muchísimo menos. Cuando me enfado, ¿me dura menos el enfado? Me dura muchísimo menos, Javier. Pues ya está, estoy avanzando. Y si algunas veces me enfado, pues efectivamente me enfado, ya está. Y si es una inconsistencia, pues abrazo mi inconsistencia. Y eso prácticamente con todo. Mira, es importante que también seamos congruentes. Yo uno de los valores que te hago ver es la congruencia. La congruencia de lo que dices, sientes y haces. Pero la realidad es que los seres humanos en algunos momentos también tenemos incongruencia. Entonces tenemos que abrazar esa incongruencia. Uno lo que no puede hacer, yo por ejemplo, también te pongo ejemplos míos para que veas que somos humanos, o sea que por mucho que esté yo dando aquí un podcast, yo no soy don perfecto. Yo predico una serie de cosas y el 90% de las veces hago o intento hacer lo que predico, pero algunas veces no lo hago. ¿Por qué? Porque existe la incongruencia también en los seres humanos. Y esa es una realidad. A ver, si yo predicara o tú predicas una cosa y sistemáticamente haces otra, te estás engañando a ti y a la gente. No está bien. Si tú predicas una cosa y sistemáticamente haces otra, no está bien. Si yo predicara una cosa y sistemáticamente y deliberadamente hiciera otra, sería un falsante. ¿Sí? Pero si yo predico una cosa y puntualmente hago otra, es que soy un ser humano.
Y ahí es donde tenemos que, porque muchas veces entramos que si en el mundo de la espiritualidad, como si fuéramos perfectos, como si ya todo lo vamos a hacer bien, como si estamos iluminados, y eso es un disfraz del ego. Entonces, dejémonos de disfracitos del ego, ¿vale? Por lo tanto, abraza tus inconsistencias. Lógicamente, que tienes que mirar que la balanza de tus consistencias sea mucho más fuerte que la balanza de tus inconsistencias. ¿Qué tienes que ver? Que la balanza de tu congruencia pese mucho más que la balanza de tu incongruencia. Que seas el 90% de las veces congruente y un porcentaje mucho más pequeño incongruente, ¿vale? Ahí está el avance, pero no en hacerlo todo bien siempre, porque eso sería engañarnos a nosotros mismos y no estamos entonces ahí también en uno de los 5 principios de Reiki, que es trabaja diligente y honradamente. Bueno, chicos, chicas, estrellas de conciencia, dime si te ha inspirado el podcast. Te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender en Reiki en tu vida. Sabes que puedes aprender desde cualquier parte del mundo conmigo. Estamos dando las últimas plazas de este mes, así que apúrate para no quedarte fuera, y vas a ver generalmente que tienes las dos opciones también para conseguir la formación Domina tu energía, la formación de Reiki en tu vida, más la saga Domina tu energía. La formación de Reiki en tu vida, para empezar conmigo, verás que está la formación de nivel 1, nivel 2 y módulo terapeuta, que es una formación muy profunda, la están haciendo incluso maestros de otras escuelas y realmente están alucinando, les está encantando. Y luego, como te digo, está la saga Domina tu energía, que son 7 volúmenes, ahí en la pantalla ves el estuche, os lo mandamos con un estuche bonito y lo enviamos a cualquier parte del mundo. Así que nada, por ahí, como te digo, te voy a dejar el enlace, si no lo encuentras, vete a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com, reikientuvida.com. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.